Ok. Buenas tardes a todos, bienvenidos a este nuevo AP Podcast. Para nosotros es un gusto y una bendición estar con todos ustedes este precioso día. Para algunos noche, para otros tarde, donde nos estén escuchando, ya sea en Costa Rica o fuera de las fronteras. Es un gusto que nos estén escuchando. Hoy tenemos nosotros a 3 varones. Uno está un poquito retrasado, pero tenemos aquí antes a 2, a don Miguel Argueta y don Giovanni Calderón. Una bendición que estén con nosotros. Gracias, hermano. El día de hoy. Y bueno, primero queremos conocerles, ¿verdad? Ellos son parte del liderazgo, obviamente. Aquí les voy a hacer un pequeño spoiler. Parte del liderazgo de varones de la Iglesia Aposento Alto. Y no sé si quieren presentarse y más o menos decir a qué se dedican, qué están haciendo el día de hoy. Si quieren contar un pequeño testimonio de cómo llegaron a los pies de Cristo, también no habría ningún problema. Aquí tenemos tiempo para todo. Entonces no sé cuál de los dos quiere comenzar. Bueno, buenas tardes, o buenos días o buenas noches. Como decía nuestro hermano Kevin, donde quiera que nos escuchen. Para mí es una bendición poder estar acá con ustedes, con el hermano Miguel, Kevin y nuestro hermano William, que ya ahorita nos acompaña. Y buenas para todos, de verdad que es una bendición estar acá y pues como decía nuestro hermano, ya más de 30 años de pertenecer a Aposento Alto. Aquí estamos, el Señor nos tiene trabajando ahí en el liderazgo de varones y para mí ha sido una gran bendición. Tal vez este momento sería eso, y más adelantito les podría aportar más de lo que el Señor ha hecho ahí en nuestras vidas y lo que estamos haciendo ahí. Don Miguel. Bueno, mi nombre es Miguel Argueta López, nacido, naturalmente no soy guapileño, ¿verdad? Pero nacido espiritualmente y sobrenaturalmente por la gracia de Dios que me trajo a esta tierra de Guapiles, y aquí donde vine a conocer al Señor como mi Señor y mi Salvador, y muy enamorado de la obra de Dios. Y aquí estamos para aprender, aquí estamos para seguir adelante, creciendo en el conocimiento del Señor, y este es un gusto para mí estar aquí en este lugar, compartiendo con tan bellas personas como Giovanni Calderón, don William Quiroz, Kevin y mi persona, y la presencia del Espíritu Santo. Muy excelente. Ahorita que venga don William ahí, hablamos con él. Una preguntita que les quería hacer y que le hago a todos los que vienen, casi todo el mundo de los que están por acá pasando. ¿Cómo ven ustedes la red de varones? O sea, en esta iglesia, ¿cómo la ven? ¿Cómo ven la red? ¿Está progresando? ¿Se ve fuerte la red? ¿Van creciendo? ¿O con la pandemia se estancaron un poquito? ¿Cómo ven que está reaccionando todo este asunto después de la pandemia, pospandemia y todo? Bueno, en parte de manera personal, pues como todo, ¿verdad? Tiene una causa y un efecto. La causa y el efecto, pues le echamos la culpa a la pandemia, pero yo soy de la opinión de que cuando uno está enamorado de algo o está amando algo, no hay situación difícil que lo pueda echar para atrás. Yo no puedo estar en el zapato de algunos que han tomado alguna decisión, ¿verdad?, contraria a lo que piensan del Señor, pero solo espero que reaccionemos en ese campo de liderazgo como miembros de una red importante del cuerpo de Cristo y un trabajo importante que Dios nos ha encomendado. O sea, nosotros vamos a tenerle que rendirle cuenta a Dios de muchas cosas que hemos hecho bien o cosas que hemos hecho mal. Por lo tanto, van a haber algunas cositas ahí contrarias, ¿verdad? Pero nadie dijo que era fácil, ¿verdad? Entonces, como red, pues, en la opinión personal, no todo es perfecto. Estamos pulseándola, estamos luchando, estamos haciendo el esfuerzo para que esta red se mantenga, se sostenga y no desanimarnos por las cosas que podrían pasar, ¿verdad? Adversa a nuestra situación o lo que está pasando como grupo, ¿verdad? Pero estamos enamorados y la palabra dice de Dios que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, pues ahí está la presencia del Espíritu de Dios. Y donde está el Espíritu de Dios, dice la palabra de Dios que hay libertad, pues sí, queremos basarnos en esa libertad de Cristo nos ha dado para seguir avanzando en la obra del Señor. Entonces, Aposento Alto cuenta con un grupo importante, que es la red de varones, como cuerpo ministerial, como pieza importante del cuerpo de Cristo,
y necesitamos también el apoyo de todos. No crea que nosotros también no padecemos, ¿verdad? Como varones, pero hemos aprendido muchas cosas con ayuda del Señor, y eso es lo que queremos hacer, ¿verdad? Seguir adelante amando a nuestro Dios incondicionalmente, podríamos decir, ¿verdad? Así es. Giovanni, en tu caso, ¿cómo lo ves? Sí, en realidad, yo te voy a decir una cosa, hermano, como decía el hermano Miguel, o sea, siempre hay, bueno, digamos, hay pro y hay contra, ¿verdad? Sí ha causado, lo de la pandemia causó, golpeó un poquito, ¿verdad? Yo que sí golpeó en algunos grupos, porque no se puede generalizar, pero de algo sí estoy convencido, y cada vez me convenzo más, es que, lo que nos puede sostener y mantener y hacernos crecer es la búsqueda de la presencia del Señor. La búsqueda de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas es la que nos sostiene y no nos va a dejar caer, porque las situaciones vienen y esto que hemos vivido no es nada, en realidad no es nada, comparado con lo que viene. Exacto. Porque vienen situaciones más difíciles. Entonces sí han habido algunas situaciones ahí que han golpeado, pero gracias a Dios mantenemos el grueso del grupo, digámoslo así, y en estos últimos días pues hemos estado conversando para hacer algunas cosas diferentes en las cuales podamos crecer, ¿verdad? Porque es lo que el Señor quiere, que crezcamos todos juntos, y pues sí, yo le puedo decir así una cosa, que en mi caso, yo puedo decir, para mí la pandemia fue una bendición. Sí, exacto, para mí, ¿verdad? Y para el grupo que el Señor me ha puesto a dirigir, porque en vez de ausentarnos, bueno, todo el tiempo que la iglesia estuvo cerrada, fue cuando más bien intensificamos más las reuniones nosotros como grupo, y las oraciones y todo eso. Entonces por eso le digo que soy un convencido de que lo que nos sostiene y nos mantiene y nos hace crecer es la oración. Y es lo que Jesús nos enseña en su palabra. Jesús, si usted lee en su palabra, era un hombre de oración. Usted lee por ahí en los evangelios y dice toda la noche, salió muy de madrugada a orar. Él oraba continuamente. Continuamente era un hombre de oración, y eso es lo que nos enseña. Entonces eso es lo que la iglesia debe de entender y aprender, que es la oración la que nos hace crecer y mantenernos, ¿verdad?, firmes en el Señor. Pero lamentablemente en ese tiempo que la iglesia se cerró, mucha gente, como no había reuniones, como no había cultos, perdón, en la iglesia, ya no se conectaban virtualmente, y entonces lamentablemente se cayeron porque uno se los encuentra ahí, están caídos, son soldados caídos, pero bueno, y orando a Dios para que se vuelvan a levantar, y si alguno nos está escuchando, decirles que aquí las puertas están abiertas, y el Señor les está anhelando siempre. Amén, que vuelvan a Él. Bueno, tenemos a la nueva incorporación, don William Quiroz. Don William, buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Aquí corriendo con el ajetreo del quehacer, pero un poco de afán, pero ya estamos aquí, gracias a Dios. Don William, dos preguntas que acabamos de comenzar, y dos preguntas les hice a los hermanos. La primera, que nos contaron un poquito así, por encimita, su vida, cómo llegó hasta Cristo, hace cuánto más o menos, y qué está haciendo hoy en la iglesia. Y la segunda pregunta, también para que la tenga en mente, es que cómo ha percibido usted que está la red de varones hoy en día, bueno, acá en Aposento Alto. Entonces esas son las dos preguntitas con las que comenzamos. Bueno, sí, hay varias formas, tal vez yo lo he visualizado de muchas formas en mi vida. Pues que alguna gente dice, bueno, cuando el Señor me llamó, cuando el Señor tuvo misericordia de mí, no, el Señor siempre me llamó y siempre tuvo misericordia de mí. Y dice que Él toca la puerta. Bueno, yo siento pues que Él casi me la derribó, y uno es un tanto a veces severo para entender o obedecer, pero la misericordia de Dios es grande, y aquí estamos. Yo vine al Señor en junio del 2009. Un 21 de junio del 2009 mi corazón se abrió para el Señor.
Y es un poco complicado porque yo era un hombre muy duro, muy crítico. Dentro del desconocimiento que tenía, me atrevía pues, a abrir mi boca y hablar de religiones o de pastores o de tendencias. Y vivía bajo una doctrina personal, bajo un criterio. Y yo exclamaba muchas cosas en mi interior, tal vez muchas no abría mi boca para decirla, pero qué sé yo, cuando alguien yo me escuchaba en una conversación y decía, es que Dios me habló y Dios me dijo, y eso era algo crítico dentro de mí. Y cuando yo vengo al Señor, pues el Señor me hablaba al corazón. Y eso hasta el día de hoy, hasta esta hora me quebranta. Entonces, ese 21 de junio, pues mi vida fue transformada completamente, y aquel hombre orgulloso, arrogante con sus pensamientos, sus criterios, fue derribado, derroído, como dice el Señor, raído, dice la palabra de Dios, dice, raeré la tierra, dice. Y yo fui una de esas tierras que fue raída, y con toda la intención, cuando venía el Señor, de seguir adelante, hay sus luchas y sus cosas, y hasta el día de hoy, pues estamos luchando. O sea, cuando yo vine al Señor, en mi vida habían tantas cosas, aparte de la misericordia de la salvación mía y de mi casa, pues hay un matrimonio arruinado, finanzas arruinadas, deudas por todos lados, y en todas ellas he visto y seguiré viendo la mano del Señor, porque sé que estamos en el hueco de su mano, y mis ojos han visto tantas cosas. No tanto que uno busque al Señor porque estuviera mal, no, ya lo mío ya yo había tocado fondo. Yo era un hombre alcohólico, tomaba todos los días dentro de todo lo que había. Y todo lo malo pues que había, en su gran misericordia el Señor se lo llevó. De hecho, recuerdo que una de mis cosas no negociables, según yo, cuando estuve ahí, yo fui a Peniel, allá en Guanacaste, hasta allá el Señor me llevó. Y una de las cosas no negociables que yo tenía era el licor. Yo tomaba todos los días. Y el Espíritu Santo me empezó a convencer, y yo sentía que yo estaba loco, sentía que me habían echado algo en la comida o algo estaba raro, porque había una lucha interna en ese tiempo. Y tengo ese 21 de junio, aunque yo estuve 19, 20 y 21 de junio ahí en ese lugar. El 21 de junio fue el día en que yo le entregué al Señor todo. Ya le he entregado todo menos el licor. Ya al principio era no negociable, era mío, yo era un tomador con todas las que había, no era malcriado, mal hablado, no era apostador, no me daba por pelear, no manejaba, llegaba a la casa, me sentaba a tomar y de ahí nadie me sacaba hasta el día siguiente. Entonces dice que como yo era un tomador de los buenos, en ese particular, no entregaba eso, y el Señor me convenció. Recuerdo ese domingo el Espíritu Santo empezó a tratar conmigo, y al principio creí que estaba loco, pero empecé a sentir ya su presencia como una suave brisa, y dentro del negocio que hice yo con el Señor era el siguiente, bueno, que si Él me ayudaba yo le entregaba la vida. Y en ese momento hubo una explosión en mi ser interior, no sé cómo describirlo, y de ahí para acá hubo un antes y un después. En mi casa había mucha cerveza, mucho licor, y evidentemente cuando llegué a derramar todo, y hasta el día de hoy el Señor me ha sostenido también en ese particular. Porque ya después era un tema, cuando yo dije que no era negociable, era un tema de que, digo yo, y si le digo que sí se lo entrego, y si después caigo, entonces hice un buen negocio con el Señor. Yo le ofrecí a Él la bebida con una condición, que si Él me ayudaba. Eso eran mis palabras literalmente. Y buen socio me arrimé, porque hasta hoy me ha sostenido, y sé que me seguirá sosteniendo hasta que Él venga o nos llame. Y en cuanto a lo otro, pues el hermano Giovanni pues decía que para él había sido como grupo beneficioso, y el beneficio que yo puedo ver tal vez era esa la pregunta, ¿verdad? Que ¿cómo es la red de caballeros después de la pandemia, durante la pandemia? ¿Cómo la ves hoy? ¿Cómo está hoy? Okay. Bueno, pues pandemia, antes de esto el Señor nos habló de una zaranda bien complicada, la cual pues yo con mucho temor y con mucho dolor en el tema interior, porque uno dice, bueno, yo quiero tratar de estar ahí con los de la zaranda, pero no era ese el punto era que uno entendía que mucha gente se iba a quedar.
Y como mucha gente se iba a quedar, para mí al menos como líder era un tanto doloroso. Y así ha sido. O sea, evidentemente los que han quedado hemos sido confirmados. Y la gente está llegando nuevamente, se está arrimando porque hay una canción ahí en el mundo. Una vez hace mucho tiempo, en una enseñanza, el compañero Elian nos decía que un tema de la canción que dice que no hay duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor. Y yo nunca le he puesto causa a esa estrofa, hasta un día lo usó como en una enseñanza. Y mucha gente estaba en la iglesia porque estaba acostumbrada. Y le servía al Señor porque estaba acostumbrada, porque se reunía, porque tenía un lugar, un puesto, un servicio. Pero en el tema del amor, y a la hora de acabársele lo que por costumbre se hacía, entonces simplemente se dejaron de hacer las cosas porque faltaba el amor. Y el Señor nos habla del amor de una forma redonda, por todos lados, donde quiera que la palabra nos habla del amor. Y desde antes de que Él viniera en los 10 mandamientos, nos habla del amor. Cuando Él vino, nos habló de 2 mandamientos fundamentales. Y dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nos sigue hablando del amor. Y por allá al final, ahí en San Juan, nos dice que un mandamiento nuevo les doy. Y que nos amemos todos, pero es lo mismo de siempre, no es lo mismo de siempre, porque él agregó, como yo los he amado. Híjole, ahí es donde radica la gran diferencia, porque pone como referente el verdadero amor, el único y grande amor. Dice que Él nos amó tanto, o sea, es un amor incomparable, no como el que ya nosotros podemos comparar dentro de lo que hacemos. Y ese es el concepto del amor que muchos tal vez no hemos podido alcanzar, entender o visualizar. ¿Con cuál amor es que yo hago lo que hago? O sea que, por decirlo así, en la red de varones mucha gente se olvidó del amor verdadero y la costumbre que teníamos, o que tenían algunos, estamos hablando de la red de varones, ¿verdad? Que tenían, se fumó en el momento que no nos permitieron venir a la iglesia y ya está ahí terminando. Sí, es que yo no lo visualizo tanto como la red de varones, sino lo visualizo como iglesia, Okay. a nivel general, Okay. porque porcentualmente no se trata de que una red esté mayor o menor que otra, sino a nivel iglesia. Yo lo puedo ver a nivel lo tratamos iglesia como red de varones porque usted, obviamente, sí, es igual correcto. lo trataremos con los jóvenes y con Sí, todos. sí, correcto. Manera, ¿verdad? Sí. Entonces, mucha gente como no ha vivido y cómo se logra, cómo se lleva, cómo se visualiza. Ese amor, bueno, ahí el hermano nos habla ahora de oración, y uno pues que ha estado metido y busca, que tal vez le cuesta, porque sabemos que la carne va en contra del espíritu. No me estoy justificando, pero yo soy de los que tengo que luchar mucho, porque yo quiero estar ahí, porque quiero estar ahí, y hay que la búsqueda del fuego, la búsqueda de la oración. Yo soy de las personas que me gusta la oración en grupo. Un día un hermano decía, no, yo por mí, sentarme, meterme en mi cuarto, meterme en el Señor, intimidad, orar 2 horas, estar ahí metido, leer la palabra. Yo soy más de los que... Sí, de estar en grupo. De estar en grupo, y estar en el fuego. Y no es que estar ahí un grupo, de estar en el fuego, porque verdaderamente yo estoy en este lugar porque, hablando de la primera pregunta, el Señor me guió a este lugar. Entonces, como que ya el Señor tenía preparado un grupo para mí, si lo puedo decir de esa manera. Entonces, de seguir trabajando, seguir luchando, pero yo veo la gente que se está integrando, que se está retomando, que está adquiriendo nuevamente la posición que debe tener y que conoció, pero que dejó por costumbre de hacer lo que se hacía. Okay. Buenísimo. Cualquiera de ustedes puede hablar y comentar cuando quieran, ¿verdad? No hay ningún problema, ¿verdad? Okay. Hermano, disculpe, lo que sea, ¿verdad? Bueno, viendo este panorama de la red de caballeros en la iglesia, ¿cuál sería uno de los mayores? Es una pregunta un poquito, sí es complicada, porque hasta a mí me pone a pensar, ¿cuál sería uno de los mayores retos que tenga esta red? Por ejemplo, para este año, el mayor reto que pueda tener la red de caballeros. Este año nuestro mayor reto es este. ¿Cuál podría ser? No sé, entre los 3 me pueden contestar, yo no tengo ningún problema. Buena pregunta. Siempre tenemos una visualización, la cual es ganar almas para Cristo. A nivel, es puntual. Ok, yo estaba hablando de eso con Giovanni. De hecho que
la iglesia de hoy en día, estamos hablando, y hablo de iglesia, yo cuando hablo de iglesia de hoy en día hablo mucho de los jóvenes, más que todo, ¿verdad? Porque son como los que vienen ahí empujando, no tienen esa costumbre de salir a predicar, ¿verdad? Es casi que nula, ¿verdad? Al igual como tienen la costumbre de leer la Biblia, ¿verdad? Que nos cuesta un poco más, tenemos que, si no es en audiolibros o en películas o algo así, es un poquito más difícil, que entonces, ¿cómo guiar a esa generación? Entonces, ustedes tienen, yo veo que como Red, y eso sí lo admiro bastante, tienen esa costumbre de salir y predicar el evangelio. Yo estaba viendo, y pues les quiero presentar una estadística que es muy interesante, que de hecho lo tenía que tratar con el líder de evangelismo, pero bueno, ya que están ustedes aquí, lo vamos a tratar. Hay una casa investigadora que se llama Barna, que investiga exactamente el mandato de Jesús en Mateo, de ir a ser discípulos. Y más o menos el estudio y la encuesta que se hizo a más de no sé cuántos cristianos, aquí no tengo el dato exactamente de cuántos, pero tira y arroja el resultado sorprendente que solo el 46% de los cristianos ven las misiones como un mandamiento. ¿Ok? Estamos hablando de que más de la mitad de los cristianos ven ir a predicar o predicar el evangelio como un mandato que Dios dejó. El otro porcentaje dice, no, o sea, yo cuando puedo lo hago, porque no. O sea, no lo ven como un mandato, como una necesidad, como el orar, como el leer la Biblia. ¿Qué piensan ustedes de eso? Bueno, yo te voy a decir algo. Nosotros desde que iniciamos acá en esta iglesia, bueno, yo, tal vez devolviéndome un poquito, bueno, yo aquí, yo llegué a esa congregación a mis 17 años. A mis 17 años y ya ha pasado bastante agua debajo de este puente, dijo alguien por ahí. Y he visto de todo, pero hace tal vez, porque también me aparté como 8 años, ahí eso es un testimonio que hay por ahí, y Dios en su misericordia pues me vuelve a rescatar, y cuando yo empiezo de nuevo, ya me encuentro con el pastor, que todavía no lo conocía, que es nuestro pastor ahorita, su papá, Daniel Benz. Y al poco tiempo él le nombra, pues, o el Señor a través de él, pastores, y nos puso un pastor, que es Manuel Chavarría, Chavita, más conocido como Chavita, que nos enseñó bien, guiado por el Señor, a orar mucho, meternos en la presencia del Señor, nos enseñó palabra, y algo que aprendimos fue eso, yendo al tema de la pregunta ahorita, a visitar, a ir a discipular. Y nosotros desde los inicios, estoy hablando de tal vez unos 12 años atrás, 13 años, no sé, por ahí más o menos, salíamos a visitar toda la semana, a visitar hogares, discipular hogares, y eso es lo que hacemos ahora. Eso es lo que hacemos, eso lo hemos continuado nosotros, digamos, en la red de varones, visitando hogares, necesidades, discipulando. Eso es algo que hemos practicado mucho, y no, como dice usted, no por un mandato. Yo por lo menos, mi corazón no está por un mandato, sino porque es un deseo, un anhelo mío de ir a servirle al Señor y llevarle las buenas nuevas a alguien, ver una persona, ver una familia restaurada. Eso a mí me llena, eso a mí me hace ir al siguiente, ver gente restaurada, y creo que es el espíritu de todos los hermanos de la red, llevar esas buenas de salvación a la gente, y ver, como le digo, gente restaurada, y no por, o sea, sí es cierto, es un mandamiento, que Dios deja ahí ir y hacer discípulos, pero creo que es algo que hemos abrazado, y que lo hemos sabido entender, y hemos visto la mano de Dios. Pero es una nueva estrategia, porque por ejemplo, si a mí me dicen vamos a evangelizar, yo lo que me imagino es un tratado y yendo a tocar puertas, por ejemplo. No sé si me entiende. Sí, yo tengo 30 años, entonces cuando me dicen vamos a ir a evangelizar, eso es lo que me imagino. No me imagino ir a tocar y pasar, siéntese, tomémonos un café. Es muy distinto eso. No sé si me entiendes. De hecho, con estas salidas, y aquí están los hermanos que no me van a mentir, nosotros tenemos que,
todo del 2021 para acá que salimos con esta con nueva pandemia, sí, que el Señor nos dio una estrategia para salir a evangelizar 2020, en masiva, ¿verdad? Una caravana evangelística ahí. Nos dio una estrategia ahí, bueno, por medio de una visión, y déjeme decirle que jóvenes, a lo que usted está refiriéndose, jóvenes, muy pocos, por no decir que ninguno, muy poco, porque tal vez sí ha aparecido alguno por ahí, pero así como red de jóvenes, así, tengo que decirlo, como red de jóvenes de aposento alto, no se han presentado. Entonces, no está eso, como dice usted, no se les ha enseñado eso. Exacto, por eso te decía, o sea, porque usted le dice al joven, por ejemplo, por eso quería ir a ese punto, usted le dice al joven, vamos a evangelizar, y se imagina el tratado. Porque, por ejemplo, yo me he dado cuenta que, por ejemplo, en estos días, por ejemplo, los jóvenes, y por eso les digo, los jóvenes se fueron para los semáforos con pancartas a decir Cristo te ama, y para ellos es evangelismo, ¿me entiendes? Es una forma. Es que, exacto, entonces por eso les decía, o sea, son como estrategias. Es una forma de evangelismo. ¿Quién sabe uno dentro de qué puede hacer una pancarta de esas? ¿Quién sabe una persona con una lucha interior y con una fuerza muy grande de sucumbir ante las voces del enemigo, ahí andando en ese semáforo en donde su mente puede estar dilucidando un montón de cosas, de hacer un desastre con su vida y con la vida de otros, y de repente se toman una pancarta de esas que dice Cristo te ama, hermano, y aquello trabaja en el interior de las personas. Entonces uno no puede descartar nada, porque el nombre de Cristo es autoridad. Y Dios se mueve de muchas formas. Dios se mueve de un montón de formas. Entonces, una gente que dice es que quiere una señal, y de repente un joven con un letrero donde dice Cristo te ama, y dice eso es para mí. Exacto. O sea, es que no hay un método. Por eso mismo les quería decir, o sea, que le decía que los jóvenes se ha perdido mucho esa estrategia. Entonces, como decía, no sé si está bien o está mal, pero por eso les admiraba mucho a ustedes como red en eso, porque ustedes no han perdido eso, pero ya ahora veo que también tienen sus estrategias. O sea, no es ir solo a tocar puertas, sino que es ir a visitar, por ejemplo, que es muy diferente a ir a tocar una puerta y dejar un panfleto y irme, por ejemplo. O sea, no sé si cuando usted deja el panfleto deja el número, por lo menos para que lo llamen. ¿Entiendes? Es que es muy distinto, a tener un face to face con una persona y saber ya hablar con ella, si tiene un problema marital, si lo acaban de echar del trabajo, le podemos llevar un diario. Es totalmente distinto. Y como les digo, yo admiro mucho eso de ustedes por esa razón. Y como les decía, los jóvenes, ese tipo y ese style de antes de salir a la calle se ha perdido totalmente. Ahora ellos intentan como hacerlo muy diferente a su estilo, a lo que ellos piensan, cómo pueden llegar a las personas. Sí, bueno, lo más importante que puedan tener, no solamente los jóvenes, cualquier persona que nos llamamos, que nos decimos cristianos, seguidores del Señor, es el testimonio, ¿verdad? Cuidar el testimonio, cuidar lo que primero, somos, tener nuestro estilo de hablar, nuestra forma de escuchar, hasta nuestra forma de interrumpir, nuestra forma de refutar, o sea, ser mansos como palomas, pero también ser astutos, ¿verdad? Para que el enemigo pues no tome ventaja de alguna circunstancia, en todo lo que hay, porque nosotros tenemos nuestra forma de, como le dijo aquella mujer a Pedro ya en la tercera negación de Pedro, le dijo, usted es uno de ellos porque usted habla como ellos. Entonces debemos de dar testimonio hasta con nuestra forma de hablar. ¿Qué tanto mejor los jóvenes dando testimonio, haciendo luz? Yo leía por ahí, o recuerdo hace mucho tiempo que escuché un tema acerca de la luz, y mucho tiempo antes de ser cristiano, de la luz. Y dice que la luz deja de ser luz si no hay un cuerpo que la refleje. ¿Y cómo es eso? O sea, en el universo no hay un vacío enorme y pasan los rayos de luz del sol y aquello es una completa oscuridad porque no hay ningún objeto que refleje esa luz. Y resulta que nos damos cuenta cuando estábamos pequeños que, bueno, nuestras casas, al menos la mía, no tenía cielo raso y tal vez había un hueco un hueco de un clavo en el zinc y empezaban a barrer el piso y se levantaba un polvo y uno podía ver el polvo y veía el rayo de luz donde bajaba. Y dice uno, wow, vea, por ahí pasa la luz, pero no se ve porque no hay un cuerpo que la refleje. Y eso me llamó la atención cuando yo vine al Señor, que dice que tenemos que ser luz y dice que somos portadores de la luz de Cristo
Y digo yo, ¿será que verdaderamente somos portadores de esa luz? ¿Se nos refleja la presencia del Señor? ¿O somos una luz como en un hoyo negro que no se refleja nada? Y Sí. Le quería preguntar a don Miguel, más o menos, bueno, para ir andando, ¿cuántos años tiene usted de estar en Cristo? Como 17 años más o menos. 17 años. En esos 17 años, ¿cuántos tienes de estar en la red de acá de Aposento? De los 17 tengo como 15. 15 más o menos. 15 años más o menos. Ok. 15 años para tercera vez. Ajá, estuviste 2 años ahí. 2 años que estaba queriéndome acomodar donde me gustaba, ¿verdad? Ok. ¿Qué piensa? Bueno, ya lo contestan ustedes, pero ¿qué piensa usted de la lucha que tienen los varones como tal en el cuerpo de Cristo con respecto a las mujeres? Me explico. Nosotros, bueno, el papel del varón en la Biblia, hay que hacer una exégesis, y ya hablamos de esto en otro podcast, una exégesis muy bárbara de la Biblia, pero en los tiempos de antes, en la iglesia primitiva, siglo I, siglo II, la cultura de esos pueblos de Roma y de toda esa gente era muy patriarcal, ¿okay? O sea, prácticamente el hombre mandaba, y todo eso se ha venido arrastrando por años, y al día de hoy obviamente ya eso no existe, ni mucho menos, pero el papel del hombre sigue siendo el papel de la cabeza, casi siempre, a nivel del hogar, por ejemplo. El sacerdote. ¿No? Exacto. En estos 17 años de cristianismo que has vivido, con respecto a tu mujer, por ejemplo, ¿tú piensas que el hombre tiene más ventajas o desventajas en el camino de Cristo? ¿O piensas que la mujer la tiene más fácil, o la mujer es mucho más ferviente que el hombre? O sea, en ese sentido, ¿cómo lo ves? Más o menos. Bueno, en lo personal yo pienso que la línea de Dios viene por estructura, ¿verdad? Si lo ponemos desde el punto de vista por estructura, la línea de Dios nunca se va a equivocar. Siempre quiere empezar a bendecir la cabeza. Y por eso es establecido la estructura, ¿verdad? Para poder ordenar el resto de lo que sigue. Y yo me imagino que un hombre ordenado literalmente en toda la forma espiritual, integral y física, ¿verdad? Puede hacer muchas cosas, y eso puede contagiar a muchos, incluyendo a su esposa, porque hay casos también que el esposo es cristiano y la esposa es inconversa. Entonces, cuando se ven esos casos, pues ¿quién va a influir más? ¿Quién va a tener más, digamos, ¿cómo le podría decir? La bendición de hacer algo importante por aquellos que no han llegado a entender. Entonces, todo tiene que ver un orden. Bueno, lamentablemente, yo le voy a decir, el día que el hombre llegue a entender cuál es su papel delante de Dios, cuál es la posición que le toca, entonces ahí van a cambiar la historia. Yo le digo a mi esposa, en el caso personal mío, yo a veces tengo una lucha fuerte con mi esposa, y mi esposa, cuando yo empecé los caminos de Dios, ella era la que a mí me bendecía de una manera especial, y toda palabra que ella decía era como que era un golpe para mí, ¿verdad? Pero en parte cambiaron un poquito las cosas, y no estoy diciendo que mi esposa está un poquito alejada, pero ahora yo puedo entender muchas cosas de las que ella entendía o sigue entendiendo, y sigo teniendo como apoyo en esa parte. Pero nosotros como cabeza, nosotros tenemos un papel importante delante de Dios en fortalecer la línea de Dios. La línea de Dios empieza por la cabeza. La palabra de Dios dice que la mujer es ayuda idónea, ¿verdad? Y como ayuda idónea es una pieza importante, no está excluida. No está excluida ni estará excluida, sino que juega un papel importante como ayuda importante para el varón. Entonces, lamentablemente, hay una ruptura muchas veces, pero esa es la lucha del varón. Esa es la lucha del varón, mantener esa lucha, enamorado de Cristo, seguir buscando de Dios,
hay veces no lo pueden entender, no lo exacto, comprende, exacto, ¿verdad? Exacto. La mujer no puede llegar a entender lo que siente el varón y hay una lucha interna, ¿verdad? Pero mientras mantenga la posición de que Dios le ha dado, ¿verdad? Va a tener esas luchas, esas pruebas, pero con la ayuda del Señor va a seguir adelante. Entonces es importante. Pero yo me apego a la estructura de Dios. No estoy diciendo que la mujer, el hombre es más, ni es menos. No estoy diciendo que la mujer tiene más autoridad, no tampoco, sino que ambos tienen la oportunidad delante de Dios. Tanto el hombre como la mujer tienen la oportunidad de asumir ese papel de carácter de Cristo, porque lo que Dios quiere enfocar es el carácter de Cristo en un ser humano, y no está viendo si tiene faldas o tiene pantalones. ¿Ya? Exacto. El carácter de Cristo es fundamental, y la persona que llega a entender el carácter de Cristo, pues bienvenido sea, ¿verdad? Porque amén, ahí va a entender muchas cosas, ¿verdad? Ok, excelente. Sí, eso es importante, porque de hecho, bueno, vemos muchos casos. Hay un testimonio muy vacilón de una mujer que llegó a los pies de Cristo, no sé si a los 17, 18 años, y oró por su esposo, y aquí lo tengo hecho, después de orar más o menos, la señora puede tener ahora 70 y algo, 80 casi, 67 años orando por su esposo, y se acaba de bautizar hace 2 días, por ejemplo. El esposo. O sea, imagínense lo que pasó esa mujer, tantos años orando para que su esposo, ya casi a los 90 años casi, se bautice. Entonces, por eso les hice esa pregunta, porque muchos varones, de hecho, dentro de la iglesia estigmatizan el papel de la mujer como un poquito menos que el hombre, ¿verdad? En ese sentido. Y obviamente nosotros no somos conscientes de las luchas también que nosotros debemos de librar. Y como decía don Miguel, muy importante el estar enamorado de Dios. Que ese primer amor, tenerlo todos los días hasta el fin. Y lo digo yo, que yo estoy casado también, que es dificilísimo. O sea, que nadie es perfecto, que cualquiera puede fallar en cualquier momento, pero hay que levantarse, sacudirse y seguir adelante. Sí, sí. Con respecto al tema también, para enfocarnos un poquito al tema de la vida marital como cristiano, ¿verdad? Pues cuando mi esposa batalló 10 años peleando mi alma prácticamente delante de Dios, ¿verdad? Derramó su corazón. Fue una lucha increíble, ¿verdad? Porque yo fui testigo de lo que mi esposa hacía, ¿verdad? Incluso cuando ella buscaba de Dios, yo me manifestaba de una forma terrible, ¿verdad? Sí. Yo me manifestaba de una forma, ahí de una forma terrible, ¿verdad? Incluso cuando ella estaba escuchando mucha música cristiana, yo llegaba, ¿verdad?, del trabajo y le decía, ¿qué es esta cochinada que está escuchando? Entonces yo le agarraba los CDs y se los volaba a la calle. Por eso les dije que me manifestaba de una manera increíble, ¿verdad? Pero Dios que sabe todo. Era usted, que estaba ahí. Sí. Y Dios que tiene todo el control, y cuando Dios lo escoge a uno, lo lleva en un proceso. Dios le pone la mirada a uno, pero hasta que usted toma la decisión de acercarse a Él puede hacer algo. Pero yo pienso de que Dios de un comienzo, Él quiere que todos procedamos a ese dominio de Él, ¿verdad? Pero hasta que lo llegamos a entender. ¿Qué es lo que pasó? Yo estoy muy agradecido con la iglesia Rosa de Sarón, de San José. Ellos hacían campañas evangelísticas, iban a los pueblos, ¿verdad? Agarraban buses, 3, 4 buses, y se iban a los pueblos a evangelizar. Y en una de esas ocasiones vinieron a Guápeles. Y una de esas fue doña Nafinada, que no me acuerdo el nombre. Era una belleza de persona, una señora, una anciana mayor. No me acuerdo el nombre exactamente. Llegó a tocar la puerta de mi casa y se topó con la situación, la escena, ¿verdad? Diabólica que había ahí en cuanto al área matrimonial. Y entonces conversó con mi esposa y se pusieron de acuerdo, y ella empezó a darle seguimiento desde San José a Guápeles, y se pusieron de acuerdo y venían. Pero si se me seguía manifestando yo en las cosas feas, ¿verdad? Y yo le decía a mi esposa, el día que venga esa señora para acá nuevamente, yo voy a agarrar agua caliente y le voy a echar, le decía. Era oposición lo que era terrible el asunto. Sí, era eso, era terrible el asunto. Yo le voy a echar agua caliente.
Pero aquella señora tenía una mansedumbre en el espíritu, aquella confianza en el Señor, ¿verdad? Que eso la mantuvo firme. Ya me imagino que ella estaba acostumbrada a ver ese proceso enfermizo cuando no tiene un ser humano a Cristo en su corazón, ¿verdad? Y ya había tenido muchas experiencias tal vez. Ella mantenía el control espiritual. Entonces le decía a mi esposa, tranquila, mi hermana, tranquila, déjelo, que esos son los más fáciles, esos son los que caen más rápido. De esos son los Era que, probeta. sí, ajá. Esos son los que van a caer más suavecita, el Señor decía. Y esos son los hombres que Dios necesita, dice, porque esos hombres son los que Dios usa mucho. Bueno, y gloria a Dios, porque como dijo el hermano William, pues fue profeta, pues hasta la fecha estoy ahí. Entonces un día llegué muy bravo, estaban ellas reunidas. Y mi esposa asustada, ¿verdad? Porque le decía, cuando venga esa señora, yo le voy a echar agua caliente. Entonces yo paso y le dice a la señora, no se preocupe, mija. Él va a entrar y se va a quedarse, no va a decir absolutamente nada. Va a entrar por esa puerta y se va a meter al cuarto y no va a decir nada. Y dicho hecho, pues yo entré, ¿verdad? Y no dije absolutamente nada. Pero lo más sorprendente de la lucha fue bien fuerte para que yo llegara a los pies de Cristo con mi esposa, y siguió la batalla y la batalla, hasta que un día mi esposa, la actitud de ella fue la que me impactó más, ¿verdad? El Señor venía trabajando y estaba escuchando música cristiana y llegó a la casa y yo llego bien emberrinchado, ¿verdad? Manifestado ahí todo feo. Y la actitud que ella tomó fue de una autoridad hermosa. Ella se dio vuelta cuando yo llego, bueno, ahí haciendo cosas feas, ¿verdad? Y ella se da vuelta y lo que me sorprendió a mí es que ella dice, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, todo lo que ese hombre lo que está operando en ese hombre sale de la vida de ese hombre. Porque hay poder en el nombre de Jesús. Y dicho y hecho, ¿verdad? Dicho y hecho, porque fue algo impactante para mí, ese mover de autoridad que mi esposa agarró. Y ahí empezó a trabajar Dios conmigo. Ya empezó ¿Pero fue instantáneo o fue progresivo? Fue progresivo. Ok, que no fue ahí. No fue, lo que me impactó fue eso, ¿verdad? Que esa primera parte, como Dios venía trabajando, usando instrumentos y herramientas para que yo llegara a los pies de Cristo. Y eso me impactó, lo que hizo mi esposa, ¿verdad? Después se presentaron algunas situaciones difíciles ahí, como matrimonio, como pareja, con los hijos, se nos enfermaron. Y ahí fue proceso y proceso hasta llegar al extremo de retar a Dios 3 veces en la vida. Retar a Dios es lo más tonto que puede haber en la vida, ¿verdad? Como ser humano. Yo lo reté 3 veces y lo primero que uno piensa de Dios es que como dicen que Él es el dueño del oro y la plata, pues puede darle todos los caprichos a uno, ¿verdad? Entonces yo lo primero que pensé fue pedirle una casa. Y la casa me la dio, tal como yo se la pedí, ¿verdad? Después de ahí, mis hijos convulsionaban mucho por un estado ahí emocional, tal vez. Uno de ellos una vez estaba muriendo en mis manos, ¿verdad? Y yo le dije, bueno, hasta aquí nomás, ¿verdad? No, yo no resistiría que te lleves a uno de mis hijos. Y fue impactante para mí porque siempre he escuchado la voz de Dios. Independientemente de que fuera cristiano, ¿no? O teniera conocimiento, siempre he tenido esa sensibilidad de escuchar la voz de Dios. Entonces en ese momento yo escucho una voz que dice, busca aceite y unge a tu hijo desde la cabeza hasta los pies con aceite. Pero por las nociones que yo tenía, digo, ¿pero aceite cuál? El único aceite que tengo es el de cocina. uno habla ahí con el Señor, ¿verdad? Y comienza en esa batalla, ¿verdad? Y el único aceite que tengo es el de cocina. Entonces voy a agarrar el aceite de cocina y le dejé vaciar el aceite a mi hijo de la cabeza.
y eran unos calenturones terribles, convulsionaba cada nada el muchacho, ¿verdad? Que ahora tiene 17 años. Y el Señor hizo un milagro ahí, en la sanidad de mi hijo. Él fue libre de todas esas cosas que él padecía, ¿verdad? Y entonces todo eso fue... Sí, poco a poco. Fue un proceso muy duro, ¿verdad? Porque era terrible el asunto, o sea, era tan terrible que yo me manifestaba de una manera terrible, ¿verdad? Pero Dios, para la gracia de Dios, pues no ha sido fácil, después de conocer a Cristo tampoco no ha sido fácil, ha sido luchas tremendas, en lo personal, tentaciones, dudas, pruebas, cansancio físico, emocional, de todo, ¿verdad? Porque uno, como eso es humano, ¿verdad? Y va a padecer todas esas cosas, pero en medio de todas esas cosas yo he encontrado el aliciente, que me acuerdo del verdadero amor que tuvo Dios para conmigo. Exacto, con de mi donde familia. Él lo ha sacado y todo. Sí, entonces, Dios ha sido bueno conmigo y ahora la batalla es un poquito con mi esposa, porque yo le dije la pregunta a ella: mi amor, ¿qué era lo que usted necesitaba? ¿Que yo dejara de hacer lo malo o que me acercara al Señor? Eso lo hice la pregunta, porque yo lo que sé es que usted batalló 10 años por mi alma, pero ahora que estoy en Cristo, ¿por qué me la pone difícil? ¿Me entiende? ¿Por qué me la pone difícil? Mi esposa no me pone obstáculo de servirle al Señor, de ir a trabajar en el Señor, pero hay otras cositas ahí que no quiero estar en detalles, pero se complican un poquito, ¿verdad? Pero creo que, Miguel, es como todo. O sea, creo yo, porque a mí me pasa también. O sea, mi esposa no es fácil. O sea, es que el matrimonio, que le digan a ustedes que tienen más experiencia que yo, no es fácil. Yo apenas tengo 4 años. Voy para 5 y para mí ha sido durísimo. Hay cosas que yo hubiera querido que gente con experiencia... ¿Cuántos años tiene, bro? Voy para 5 apenas. 5, sí, le faltan como 31, 82 para que me alcance. Por eso mismo le estoy diciendo, si hay cosas que uno dice, si me lo hubieran explicado, tal vez hubiera encarado de esta manera distinta o no fuera así, pero sí, o sea, es difícil. Y eso que usted está diciendo, que no nos hagamos aquí los que a todos nos pasa. Usted llega a la casa y es una situación que el diablo va a encontrar siempre, de alguna u otra forma. Y yo creo que para todos, o sea, hay ejemplos. Yo admiro mucho también a don Jorge y doña Doria, que son una pareja que está ahí con los matrimonios, ahí están, tienen muchos años de casados. A como admiré muchísimo con todo mi corazón, y Dios los tenga en su santa gloria, a doña Rosa y a don Reinier. Barquero. Brutal, algo de increíble. Para mí eran... Y son gente que yo... Fue una transformación total de esa pareja. Exacto. Que los vimos llegar a la iglesia. Exacto. Yo ni los vi, pero yo desde que tengo conciencia están ahí. Yo sí estuve ahí cuando ella empezó solita y como dice Miguel, le hacía la vida imposible a la señora. Sí. Y Dios transformó la vida de este varón de una forma especial. Sí. Fui parte de ese proceso ahí. Qué bueno. De ver el Señor moviéndose en la casa de él cuando él entregó su corazón al Señor. Pero fue una bendición. No quería hacer una observación. Si usted ve que tal vez se ha puesto notado que nosotros como que no nos atravesamos es que es la costumbre de nosotros en las reuniones de la red. Ustedes no sé. Cuando uno está hablando, ponga atención, y si quiero hablar, levanto la mano. Listo. No, disculpen. Es que yo estoy en un contexto más de debate. Es una costumbre que tenemos. No se preocupen. Estamos adiestrados. No hay ningún problema. Sí. Don Miguel iba a decir. Con respecto, ya para cerrar un poquito el tema, yo pienso que todos los hijos de Dios estemos en una posición privilegiada en el Señor. Vamos a tener situaciones difíciles. Pero yo lo que he llegado a la conclusión como hijo de Dios es que esa es la bendición más hermosa que tenemos. Nosotros como hijos de Dios, como creyentes en el Cristo, de mantenernos firmes a pesar de las situaciones, a pesar de las adversidades, a pesar de las diferencias, tal vez con nuestra esposa, nuestros hijos, incluso con un vecino, con un hermano de la iglesia, incluso hasta con los mismos cuerpos pastorales, y puede pasar muchas cosas, ¿verdad? Pero ese es el gran reto que Dios nos muestra, o sea, mantenernos firmes en esa posición de credibilidad, de enamorados de alguien que nos amó primeramente y nos da la oportunidad de hacer un cambio.
Y ese es lo más precioso de Dios, que a medida que nosotros cedamos un poquito, Él va a ir transformando, va quitando, y nos va mostrando y nos va enseñando, y va a ser de testimonio para muchos. Yo si les contara, pues no es todo muy color de rosa, ¿verdad? En la vida personal, digamos, por decirle. Sí. Pero yo he aprendido a tratar de superar esas etapas y poner esa confianza en mi Señor. Incluso así, para decirle, tengo por costumbre al finalizar el año, no lo hago por ritual ni por tradición ni esas cosas. Tengo por costumbre, cuando va a finalizar el año, siempre pedirle la dirección al Señor. ¿Qué es lo que necesitas que haga para este año? ¿En qué quieres que me enfoque este año? Pues en este año, pues el Señor me direccionó a enfocarme en la paz, ¿verdad? Y mantenerme en la fe. La fe, o sea, son dos posiciones importantes que como cristianos nosotros tenemos que mantenerla, y eso quiere decir cuando Dios te dice mantente en la fe, quiere decir que no va a ser fácil ese año. Exacto. ¿Verdad? Exacto. Y que mantengas la fe te quiere decir también que tengas paz en medio de esas situaciones. Y ya empezando desde el año ya empiezo a ver los síntomas. Pero esa confianza de que me dice Dios, me dice, mantente en fe, mantener tu fe. Algo parecido a lo que dijo Pedro, nada más un poco diferente. Mantener tu fe y mantener tu paz. ¿Qué me está diciendo? Tranquilo. Van a venir esas situaciones. Tal vez te vas a arañar con tu esposa, pero tranquilo. En el mundo tendréis aflicción. Pero tranquilo. Van a venir situaciones económicas, pero tranquilo. Sí, entonces, se te va a poner un poquito difícil el asunto, pero tranquilo, yo te voy a ayudar. Exacto. Y eso es lo interesante, y por eso, ¿cómo no servirle a Dios con alegría y gozo? Excelente. Buenísimo escuchar como testimonio eso. Yo creo que va a ser de bendición para mucha gente, ¿verdad? Tal vez, no sé si Juan tiene pregunta. No. Pero usted hizo una pregunta al inicio y yo no la respondí toda. Que te preguntaba, bueno, que nos presentáramos y tal vez cómo hemos llegado a los pies del Señor, y esa parte no la desarrollaste. Sí. Como les decía antes, pues algo resumido, ¿verdad? Porque si no aquí nos da cuántos días. Y me gusta hablar. Hermano William se ríe. A los tres nos gusta hablar. Sí. Entonces, les decía que yo a mis 17 años, casi a los 18, llegué a los pies del Señor cuando... y ahorita me recordaba una palabra que el Señor me dio y me confirmó el llamado de Él. No sé, tal vez tenía unos 16 años, así, unos 16 años aproximadamente. Yo le cuento a alguna gente, eso un testimonio, que era un joven que mis vicios eran jugar bola y bailar. Ni el alcohol ni nada. No tomaba yo. Y para poder ir a bailar y ir a jugar bola tenía que pedirle permiso a mi papá, ¿verdad? Todavía. Tampoco era que me iba a los 16, me daba la gana. A los 16. Sí. Y entonces era un joven bastante sumiso, tranquilo, pero a pesar, o sea, se podría decir que entre comillas un joven bueno, ¿verdad? Para el ojo humano. Pero yo llegaba de un baile, cuando lograba ir a un baile, llegaba a la 1 de la mañana a la casa. Lo único que era bailar y tomar Fantas, era lo que me gustaba en ese entonces, tomar frescos. Y yo llegaba y me acuerdo que yo me sentaba al borde de mi cama y empezaba a soltarme los cordones de los zapatos y yo me sentía mal, que yo estaba mal y me acuerdo que, bueno, yo creía en Dios, pero no lo conocía. Exacto. Sabía que había un Dios, pero no sabía de Jesús, no sabía del Espíritu Santo, menos de la palabra. Simplemente que había un Dios y creía en Dios. Porque eso me habían enseñado mis papás. Pero ahí, en ese proceso, allá a esa hora, la madrugada, yo me acuerdo que en algunos momentos yo me sentía mal,
como estaba viviendo. Ujú. Y yo empezaba a pedirle a Dios, yo le decía al Señor, Señor, muéstrame el camino. Y me acuerdo que en algún momento yo lloré, Ujú. pidiéndole a Dios que me mostrara el camino, Ujú. que yo no quería seguir la vida que estaba viviendo. O sea, me sentía como el más vil pecador, pero la vida que estaba viviendo no era, o sea, a los ojos de la humanidad no eran tan malos, ¿verdad? Ujú. Pero sin embargo no conocía a Cristo. Y Dios, en su amor y misericordia, no pasó mucho tiempo, como como casi a los 18 años. Yo, bueno, escuchando aquí al hermano Miguel, al hermano William y a muchos que escucho cómo llegan a los pies del Señor con una vida trágica en cuanto a vicios, el estado matrimonial, Sí, estados sí, sí, financieros, sí, sí. terribles, ¿verdad? Y esas situaciones los llevan al Señor. Ajá, ajá. Yo no, yo estaba soltero, cuando mi esposa actual era mi novia, Ajá, ajá. y vivía con mi papá, Ujú, ujú, ahí ujú. trabajaba y no teníamos plata, pero tampoco vivía Sí, tampoco ¿verdad? está en la miseria. sí, en dificultades. Ujú. Llegó mi papá a los pies del Señor, llega mi mamá a los pies del Señor, y en un cultito a la par de mi casa, que el pastor de ese entonces estaba haciendo, yo llegué y me paré en la puerta. ¿En dónde fue ese culto? Ahí en Pinares, En aquí en Pinares. Pinares, Sí, ajá, sí. ajá. Cuando eso, pero yo he visto, bueno, eso es otro testimonio, porque yo he visto, he levantado 2 iglesias Sí, aquí sí, en sí, Aposento literal, Alto. literal. La iglesia de Pinares, ahí yo vale pico y pala y aserramos madera y toda la cosa para construir esa iglesia, y aquí en esta, gracias al Señor también. Sí. Y ahí me hicieron el llamado. Yo ni sabía qué me estaban diciendo. Ujú. Yo pasé, acepté al Señor, hice la oración de fe. Y si a mí me preguntan, ¿qué sintió? No, yo no sentí nada. Ujú, Físicamente, hay muchos que dicen que a veces sintieron algo, que la presencia del Espíritu Santo, algo les tocó. ujú, No, yo no ujú. sentí nada. Y que desde ese día cambió todo. Desde y- ese día yo empecé a ir a la iglesia. Ah, ok. Seguí yendo a la iglesia y seguí yendo, y entonces ya Dios empezó a hacer en mí, la palabra del Señor empezó a trabajar en mí. Como yo con empecé el a- hermano Miguel, no fue que usted oró y ya el otro día ya... No, yo seguí yendo a la iglesia, Ajá, seguí ajá. congregándome. Sí. Y entonces, pero Dios empezó a hacer en mí. Ujú. A leer la palabra, y entonces empecé a aprender y a escuchar. Y ya y a los 3, 4 meses ya yo le predicaba a mi novia. Le predicaba a mi novia, le predicaba a mis suegros y ¿verdad? Lo poquito que sabía. Pero así empecé, ¿verdad? Y ahí pasaron mucho tiempo para resumir el asunto Ajá. y llegar a la palabra. Después de no sé cuántos años, que estuve como 13 años en la iglesia y me aparté 8 años, Ujú. y la misericordia de Dios me vuelve a alcanzar. El Señor, mientras estuve apartado, guardó a mi familia, guardó a mi esposa, a mis hijos, me guardó a mí. Ujú. Y vuelvo otra vez de nuevo, y un día tantos, yo encerradito en mi cuarto, Ujú. orando y leyendo la palabra. Estoy leyendo en San Juan capítulo 1. Bueno, yo estaba leyendo desde el versículo 43 hasta el final, que es el 51. Ujú, ujú. Pero quiero leerles nada más el 47. Estoy leyendo esta palabra, y cuando perdón, yo leo el versículo 47. Ujú. El título de esto dice que cuando Jesús llama a Natanael, a Felipe y a Natanael, ¿verdad? Ajá. En el 47 dice: cuando Jesús vio acercarse a Natanael, dijo: aquí viene un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Ujú, ujú. El 48 dice: Natanael le preguntó: ¿cómo es que me conoces? Jesús le respondió: te vi antes que Felipe te llamara. Te vi antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera. Ujú. Cuando yo estoy leyendo esa palabra, el Señor habló a mi corazón y me dice: esto es para ti, este eras tú. Ujú. Y me llevó en ese momento, me trajo a memoria, me llevó a ese momento. No puedo decir, eso no puede Sí, explicar, eso uno no- solo que lo exacto. vive y lo entiende. Exacto. A esos momentos, cuando yo estaba sentado al borde de mi cama, llorando y hablando y pidiéndole al Señor: Señor, muéstrame el camino. No quiero seguir esa vida que llevo. Y el Señor me dice aquí: desde que estabas sentado en el borde de esa cama y clamaste a mí porque te mostrara el camino, yo te escuché y yo te vi. Ujú.
y hoy estás acá conmigo. Amén, así es. Entonces fue algo, ese día, Sí. después de eso yo me quebranté y lloré un buen rato delante del Señor, dándole muchas gracias a Dios por su amor y por su misericordia y por haberme escuchado. Y entonces es cuando aquel otro pasaje de Jeremías 33:3, ¿verdad? Se confirma más en mí, que dice que clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y que si el Señor me ha mostrado muchas cosas grandes y ocultas que no las conocía. Entonces más o menos así fue como llegué al Señor, ¿verdad? Como le digo, resumido, porque hay muchas cosas que decir, pero el tiempo no alcanza. Y para mí ha sido una bendición y coincido con lo que dice el hermano Miguel, y yo casi creo que a William le ha pasado también lo mismo, en que en algunos momentos de este caminar uno se cansa físicamente y de repente quiere tirar la toalla. Yo he querido renunciar del grupo que tengo, he querido renunciar porque uno se cansa de algunas cosas, ¿verdad? Pero sí, nunca de mi corazón se ha apartado el que tengo que ir a la fuente. Y es una de las cosas que el Señor nos ha enseñado, que a pesar de las circunstancias que estemos viviendo, nosotros tenemos que ir a la fuente, y la fuente es Él. Amén, así es. Es ir a Él, ir a la presencia de Él. Amén. Y es ahí donde nosotros recibimos la respuesta, recibimos la fortaleza, la dirección para continuar. Y me acuerdo un día aquí en una de estas aulas de la iglesia que pedí oración porque me sentía desanimado, me sentía mal, y ese día oraron por mí, Chavito oró por mí. Baterías bajas, decía el hermano. Y me acuerdo que ese día el Señor usó a alguien ahí y me da una palabra, me decía: muchas veces te has querido ir, muchas veces has querido renunciar, pero yo no te he dejado ir. Wow, o sea, y gracias, Señor, porque me doy cuenta que no soy yo el valiente, no he sido yo el fuerte, es que Él, por su gracia y por su misericordia, me sostiene y me ha dado lo que tengo y lo que soy. Y por eso yo doy tantas, infinitas gracias a Dios, porque hoy me permite estar aquí con ustedes compartiendo. Tengo a mi esposa, tengo a mis hijos, y estamos físicamente completos, porque aquí he visto llegar hombres con alguna parte menos de su cuerpo por no obedecer a Dios. Cierto. Entonces, por eso doy muchas gracias a Dios. Sí, amén. Más o menos así en resumen queda llegar al Señor y poder estar acá. Excelente. Muy impactante los 3 testimonios. Prácticamente hoy fue un podcast de testimonio, ¿verdad? Pero está bien. O sea, qué bueno que la gente les conozca que ustedes, porque mucha gente también piensa que los líderes son inmutables. No, ¿verdad? Entonces, sí, exacto. Y no, también somos humanos, tenemos hay problemas. El blanco más grande para exacto, que usted claro. llega a su casa y el diablillo está ahí esperándolo, y, y hay que pararse fuerte, eso es así. Eso es una de las bendiciones que, bueno, yo sí he contado con esa bendición de que mi esposa siempre ha estado conmigo en las buenas y en las malas. Y vamos de todas, como dicen. O sea, ya hace unos años para acá, más aún, porque el Señor nos habló claro y nos dijo: los quiero juntos, juntos, todo lo que hagan juntos. Y todavía hace unos días me senté a hablar con ella y le dije: ¿hasta dónde está dispuesta usted a llegar conmigo, con el Señor? Me dice: hasta donde Él nos lleve. A donde Él nos lleve. Okay. ¿Por qué? Porque yo sé que el Señor tiene planes grandes, tiene planes, propósitos grandes para nuestras vidas. Entonces, pues, uno no sabe para dónde va, porque la palabra del Señor dice que nosotros somos como el viento. No sabemos ni dónde venimos ni para dónde vamos. Dios es el que tiene el timón de este barco. Exacto. Sí, y Él es el que nos también lleva. Decirle a muchos caballeros, damas y niños, jóvenes y todos también, que los propósitos de Dios son así. Y que es que también nosotros confundimos en nuestra humanidad, porque a veces Dios nos dice: te llevo para cosas grandes. Usted lo que se imagina es, no sé, una plaza llena de 5,000 personas, y a veces lo grande es, su barrio.
Cosas grandes es un alma que usted gane para Cristo. Y eso es otra cosa que también, bueno, en algún podcast futuro habrá que Su misma familia también exacto, puede ser la la misma, cosa o grande. sea, cosas grandes. Nosotros como matrimonio, ganar matrimonio. Exacto. Exacto, cosas grandes no está enfocado a que tengamos un micrófono en la mano y que estemos frente a mucha gente. Eso, y que la gente no malinterpreta mucho. Ajá. Yo pienso que el éxito de nosotros como hijos de Dios, y me gusta la posición de Giovanni, que él ha tenido la bendición que la esposa Anita va a la par de él. Muchos desearíamos eso, ¿verdad? Pero eso sucede cuando se habla el lenguaje del cielo. El esposo y el esposo hablan el lenguaje del cielo. Apartan todas las pequeñas diferencias, su posición, apartan lo que... Es que el matrimonio es una empresa. El matrimonio tiene que ser una empresa. Hay dos que dirigen, tres que dirigen, digamos, el Dios en medio de ellos, ¿verdad? Pero la empresa la tienen que manejar dos. Uno no tiene que poner su posición, digamos, como gerente, y otro no tiene que poner su posición como vicegerente. Todos enfocados en la misma empresa. Y cuando eso sería un éxito, ¿verdad? Cuando en el área matrimonial el esposo y el esposo hablan el mismo idioma, se ponen de acuerdo, coinciden en todas las cositas que se van a coincidir, toman decisiones juntos, planifican juntos, tienen casi el mismo pensamiento de lo que les conviene a todos, porque la empresa la están manejando ellos como esposos, ¿verdad? Entonces yo quiero felicitar de manera personal a Giovanni y a muchos matrimonios. Yo puedo mencionar a muchos matrimonios aquí que para mí son un ejemplo. Yo te voy a decir, uno de ellos es el hermano Juan Carlos Sánchez, muy poco conocido, es un hombre que poco habla aquí. Pero yo he tenido muy de cerca la trayectoria de este varón, un antes y un después, y puedo dar testimonio de ese muchacho. Cómo ha sido un ejemplo para mí en lo personal, cómo él involucrado a la familia, cómo él ha mantenido esa posición, él y la esposa han involucrado a los hijos a caminar en ese pensamiento del reino de los cielos. Entonces, o sea, de tal forma que todos, digamos, como que reman hacia el mismo exactamente lado. Okay. Todos hablan el mismo idioma, pero ¿cómo empieza? Por papá y mamá poniéndose de acuerdo. Y el día que lleguemos a lograrlo, pues como matrimonios del reino, se van a acabar muchas situaciones que se están presentando en la actualidad, ¿verdad? Entonces, pero esa es la idea de Dios. Pero eso decía, te voy a llevar a grandes cosas. A grandes cosas. Y las grandes cosas empiezan haciéndose por pequeñas cosas, poniéndose de acuerdo, en común acuerdo como matrimonio. Y si Dios y también, si yo me pongo en una posición, el hombre también no ha llegado a entender que él es el que va a tener que rendirle cuenta a Dios de su familia. Porque cuando pasó la situación de Adán y Eva, ¿quién, digamos, le echamos la culpa? Digamos, por decirle a Eva fue la que le dio la entrada al enemigo, ¿verdad? Por decirle algo, así se dice literalmente en la Biblia. Pero ¿quién no tomó una posición ahí? ¿Y a quién fue ese que se dirigió Dios cuando le fue a decir, ¿qué hiciste? Al que tenía la autoridad. Ajá, al que tiene la autoridad. Entonces muchas veces el matrimonio tiene que caminar como una empresa sólida, y cuando reina el amor de Dios en el matrimonio, pues yo pienso y estoy completamente seguro que había una transformación tanto en la iglesia, en la familia, en la sociedad, en cualquier parte del territorio. ¿Por qué? Porque hay una familia, un matrimonio que camina alineado a lo que Dios quiere. Entonces, aquí hay muchos ejemplos. Yo puedo nombrar muchas familias que son un ejemplo para mí. No dicen mucho, pero con el testimonio para mí me están hablando. Es suficiente. Hablando, es que es suficiente. Están hablando. Ya predican, exactamente. Entonces, hablando del matrimonio y ya que estamos entre hombres, no, es una noticia que ha salido hace poquito. En Gran Bretaña, un pastor llamado John Sherwood
se fue como ustedes a la calle a predicar, ¿verdad? El pastor estaba ahí, como aquí en Avenida Central, y se puso a predicar que hombre y mujer los creó, que matrimonio. Fue encarcelado en el Reino Unido por según los cargos que tenía, por discurso homofóbico. ¿Okay? ¿Qué pasa? Que el día de ayer logra ganar el juicio y sale libre. ¿Okay? ¿Qué piensan ustedes de esa noticia? ¿Ustedes creen que estamos perdiendo ¿cómo le diría yo? ¿No? Libertad de expresión ya se sabe desde hace rato, pero digo yo, como pueblo de Cristo, ¿piensan que ya estamos comenzando con la persecución hacia el pueblo del Señor? Bueno, siempre ha habido por parte del enemigo un férreo rechazo contra la institución. Yo, como para ampliarlo un poco más, según mi modo de ver las cosas, ahora cuando empezaron las clases hubo mucha publicación de tanta violencia en escuelas y colegios y todo lo demás. Muchísimo. ¿Y qué obedece esto? Yo recuerdo hace 4 años estábamos en la posición de una segunda ronda y las encuestas daban por ganador absoluto a uno de los Alvarados, no al que ganó, ¿verdad? Y las encuestas, porque se radicaban 2 cosas ahí, se visualizaban 2 cosas, era pro familia y pro vida. Se radicalizó el país en pro vida, eran 2, se polarizó. Sí. Y el otro... Si usted se acuerda por qué se polarizó, sí. No se recuerdan ustedes por qué. Sí, habían dos... Por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Sí, correcto. Que había obligado al país a aceptar el... Correcto. Okay, listo. A partir de eso, obviamente, don Fabricio se viene arriba, como decimos, y obviamente se polariza. Y ahora que estaba a punto de esta segunda ronda, pues que ganó este otro Chávez, a mí me preguntaban, ¿quién cree usted que va a ganar? De las encuestas decían una cosa la otra vez, era algo tremendo. Y yo le decía a un muchacho pues que estaba trabajando conmigo, le digo, quién sabe, ya que esperar esta semana, porque una jugarreta o un artículo o algo que lancen puede inclinar completamente los resultados, como sucedió hace 4 años. Exacto. Lo que ganó fue el tema, ya sabemos, ¿verdad? El hombre que no predicaba ninguna religión, no pregonaba ninguna religión, utilizó la religión. Entonces involucró en un cuento, en un chisme a los votantes en cuanto a la patrona de Costa Rica, que para algunos es la patrona, ¿verdad? Para mí el Rey de Reyes, Señor de Señores, es Jesucristo. Involucró al tema religioso y muchos denegaron el tema de la familia, el tema del matrimonio, el tema del hogar, en donde siempre se nos enseñó desde que yo era muy pequeño que la familia es la base fundamental de la sociedad. Y mandaron todo al carajo la base de la sociedad, que era la familia, y por este chaval no votamos. Entonces eso inclinó la balanza. Y dolosamente hasta muchos cristianos que conocedores también, algunos no votaron y otros pues también. Y eso hizo, para bien o para mal, del cuerpo de Cristo, eso hizo que se declinara la balanza grandemente. Ahora, ¿qué voy con todo esto? Porque es algo con política. Porque ahora, después de 2 años, en el 2022, toda nuestra nación cambió, todo el mundo cambió, estamos ante el inicio de un cambio. Estos 2 años de encierro con el adelanto tecnológico y las redes sociales, y un montón de cosas que han basureado tanto la mente de la gente. Eso en cuanto a lo mental, en cuanto a lo intelectual, pero en cuanto a lo espiritual y al gobierno que existe, este país entregó y denegó, entregó en manos del enemigo del poder espiritual. Cuando ese hombre entró el primer día que tomó posesión en la casa presidencial, de una vez enarboló y conste que no estamos hablando, usted usó la palabra xenofobia, no estoy hablando de fobia. En mi familia hay muchos que no conocen del Señor, y hay alcohólicos, familia por parte de mi esposa y por parte mía, se mueve el lesbianismo, se mueve el alcoholismo, se mueve el homosexualismo, y todo eso es por falta de Cristo.
Pero si lo vemos a nivel nacional, ¿por qué toda esa violencia en nuestros colegios, en nuestras escuelas? Porque la mayoría votó en contra de la base de la sociedad. Y la base de la sociedad es la familia. ¿La familia la estableció quién? Okay. Ahora, por eso les hice pregunta. ¿Ustedes creen que hay un avance contra el mensaje cristiano, cristocéntrico que tenemos nosotros como cristianos? ¿Hay un avance? ¿Ustedes contrario, creen? hay una fuerza contraria Sí, que ¿ustedes avanza? creen que hay un avance globalista que nos va a ir presionando poco a poco a predicar lo que ellos quieren que prediquemos? Para, no sé si la pregunta se Bueno, entiende. no, al menos yo no voy a predicar lo que ellos quieran que yo predique. Yo predico lo que, No, lo no, que yo el sé, Señor pone en mi corazón, pero de que hay un avance, hay un avance. Okay, eso. Hace muchos años yo iba en un tour de pesca y vamos hablando del tema que nos compete, lo que nos mueve. Dice la abundancia del corazón habla la boca. Y se venía hablando de los movimientos internacionales en cuanto a la aprobación del matrimonio gay, en cuanto a ese tipo de cosas. Y recuerdo que una de las personas que iban con nosotros en el carro dijo, va a llegar el día en que en Costa Rica se va a aprobar el matrimonio homosexual. Y yo en mi corazón dije, refuté aquello y dije, nunca, nunca, que el Señor no lo permita, nunca, aquí en Costa Rica no se van a dar. Y recuerdo esas palabras como hoy, y usted me hace esa pregunta ahorita. Entonces, a cómo va el mundo, por supuesto que cada vez va a haber más oposición y más. Okay. ¿Ustedes creen que estamos preparados? Bueno, no sé, ¿ustedes iban a responder algo? ¿Ustedes sí. Bueno, ¿Crees que hay un avance ahí fuerte? Sí, claro, hay un Claro, avance una oposición. de oposición muy fuerte del enemigo, eso es un hecho y está establecido en la palabra de Dios, ¿verdad? Que estamos en los postreros días, ¿verdad? Próximo a la venida de nuestro Señor Jesucristo y este periodo de la gracia que Dios nos da, es la oportunidad que le está dando mucho al mundo entero para que cambie su mentalidad. Pero lamentablemente, como dice en Mateo 24:12, por causa de la maldad el amor de muchos se enfriará. Y si nos vamos a 2 Crónica, capítulo 29, versículo 8, hay una palabra muy clave ahí, que dice la execración. ¿Qué es la execración? La pérdida de valor. La pérdida de identidad, el valor, la sociedad, a medida que el enemigo empieza a bombardear, empieza con sus estrategias, sus astucias y aprovechando todo lo que Dios ha creado, ¿verdad? Y dejándose usar otras personas, ¿verdad? Que no tienen conocimiento del temor de Dios, usa esa estrategia, la execración, ¿verdad? Para incentivar la maldad. Entonces, por consiguiente, pero Dios es bueno y ese es el aliciente que todo cristiano debe tener y aferrarse al amor del Señor, porque esto empieza apenas. Esto empieza, va a venir cosas más terribles, cosas más horrendas que tal vez no las queremos ver nosotros, pero tienen que suceder lamentablemente, porque está escrito en la palabra de Dios. Pero esa palabra de execración es la pérdida del carácter, la pérdida del valor. O sea, el ser humano a medida que se involucra y le da paso a lo que no le conviene, va perdiendo su identidad, va perdiendo el valor, va perdiendo el sentimiento de lo bueno y se inclina a lo malo. Entonces, por lo consiguiente, pues ahí es donde podemos decir que se ve un avance de la maldad en todos los aspectos, en el gobierno, en la sociedad, en el barrio, en la familia, en la misma iglesia también se practican muchas cosas que no son tal vez agradables a Dios, pero es producto de esa palabra, de execración. Y eso es un tema peligroso, eso que acabas de decir, en donde la iglesia por ganar o mantener adeptos entre en un ámbito permisivo conforme a los avances de esta oposición y de esta sociedad. Entonces, si se mantienen radicales en relación a lo que el Señor dicta, se les va a tachar de legalistas, de homofóbicos, de xenofóbicos, de acepción de personas y un sinnúmero de situaciones que no caben. Impositores, porque nos pueden enseñar de que imponemos imposición. Exacto, de la imposición. Ahora, estando en ese contexto donde nos impidan dar el mensaje de Jesucristo, ¿ustedes creen que estamos preparados para seguirlo dando a coste de nuestras vidas o de nuestras familias? Bueno, debemos de estar preparados como cristianos que somos, debemos de estar preparados. El debemos es a futuro. ¿Estamos?
Bueno, la verdad No, es que... no hay ningún problema con que digan que no, porque no pasa nada, o sea... Es que no sé en qué forma no lo estaría uno, porque... Ok, por eso te decía, si hoy llegan a la puerta de tu casa y te dicen, don William, nos dijeron que usted habló mal de estas dos mujeres que viven a la par suya. Usted se retracta lo que hizo o va para la cárcel. Eso es a lo que yo me refiero. Estamos preparados para empezar con esta deriva, por ejemplo, como lo que pasó a este pastor, a don John Sherwood, de que por decir lo que la Biblia dice ya es casi que señalamiento, cárcel y ¿estaremos preparados? Yo creo que uno... Bienaventurados aquellos que son vituperados por el mensaje. En esta fe, creyendo en que, Sí. en que no importa dónde estemos o lo que pase, pero que Él va a estar Sí. con nosotros. Bienaventurados. Con nosotros. O sea, el caso de este varón, bueno, y ahí me imagino que fue a la cárcel porque él se mantuvo en su posición. Exactamente. Sí, él se mantuvo en su posición. Claro. Y bueno, ya ganó la batalla. Ujú. Ahora va a tener que tal vez ser más estratégico para presentarla, ¿verdad? Porque tal vez no es dejar de predicar la palabra, Ajá. sino tener más sabiduría para presentarla y no caer o no provocar a esta gente o en las autoridades en algún momento que llegara a pasar esto, ¿verdad? Pues obviamente para eso tenemos el Espíritu Santo para que nos guíe y nos ayude y siempre pues seguir predicando la palabra, pero de una forma sabia y saberle llegar a la Porque gente. por ejemplo, esto me recuerda cuando estábamos en Pinares una vez, que recuerdo como si fuera ayer, que llegó el Ministerio de Salud y estaba en medio culto. Y llegó el Ministerio de Salud con la cintita amarilla. Vamos a cerrar esto porque... Por la bulla. Exacto. Y yo me acuerdo que hay gente que se paró. Yo no lo hice, porque la verdad no estaba preparado. Entonces, bueno, hermanos, bendiciones, nos vemos mañana, vamos a cerrar la iglesia. Yo hubiera hecho eso en ese momento, ¿verdad? Pero yo me recuerdo que hubo varias gente que se paró. ¿Se paró en qué sentido? En que no, ¿cómo la va a cerrar? Y empezaron, y ahí papá, a nivel, obviamente, era gente un poquito más preparada, ¿verdad? A nivel legal y todo, y salacuartazo y todo, y de hecho que se puso un salacuartazo y por eso no la cerraron, ahora que me acuerdo. Hasta que se resolviera, porque cuando usted pone un salacuartazo, hasta que se resuelva, Hasta que no se resuelva. exacto, usted puede seguir haciendo lo que está haciendo. Sí. Entonces, ¿me entiende? O sea, me vino porque en ese momento me sentí perseguido. Claro. O sea, sentí, ya nos cerraron el Chinamo, vamos a tener que hacer cultos en las casas. Y es No que sé si me entiende. el ejemplo lo tenemos desde los días de Esteban. Sí, hablen, tranquilos, hablen. Desde el Tienen que día de levantar la Esteban. mano, hablen. Pero ahí en ese caso, bueno, es que no todos Sí, los casos sí, son parecidos. sí, pero en el exactamente. caso, en el Eso fue caso hace de años, ese que ¿no? usted mencionaba de Pinares, cuando cerró el Ministerio de Salud, yo después entendí que Dios permitió que nos arrinconaran porque ya no estábamos cabiendo en ese Exacto. edificio. Habían problemas de parqueo. Sí. Y me acuerdo la última vez que la cerraron, llamo yo, creo que fue un lunes Ujú. al pastor y para algo, no sé para qué, y me dice, cerraron la iglesia. ¿Cómo la cerraron? Sí, el Ministerio de Salud. Y me dice, y no le voy a decir a nadie y no voy a lucharla porque sí abra. Ya, por dicha y gracias a Dios, sí, ya estaba este lote. Ajá, Ya había un lote aquí comprado, ajá. pero nada más el lote. Sí, hombre. exacto. Y entonces, el sábado siguiente, Entendió el que mensaje. no le dijo a nadie que la iglesia estaba cerrada y no se podía hacer culto, todos llegamos a la iglesia y nos fuimos allá para Jiménez al salón aquel de allá de Río Verde, sí, y eso fue algo hermoso. Ese día tuvo un llenazo y fue algo lindo, algo hermoso de parte del Señor, hay una bendición. Después nos venimos ya, se consiguió el gimnasio, el colegio, y entonces yo le digo a alguna gente, nosotros estábamos como el pueblo de Israel, okay, nos echaron de allá, pero íbamos camino a la tierra prometida. Duramos unos meses en el salón ahí, en el gimnasio, y hasta que ya pudimos levantar aquí las 4 paredes y el techo y se pudo hacer, pero si no nos arrinconan allá, si no nos incomodan, nosotros no nos esforzamos por hacer aquí. La hubiéramos llevado ahí más suave. Entonces, a veces son circunstancias, ¿verdad? Yo, de hecho, También. por eso ponía el ejemplo en el sentido de la persecución. O sea, Sí, claro. por ejemplo, ya luego no va a ser para cerrar la iglesia, sino porque están predicando desde ahí. Eso.
No sé si me entiende. Sí. Claro. Eso que va a ser Sí, un no, poco... Dice que se está utilizando como trinchera para atacar. Exacto, Sí, sí. exacto. Sí. Yo pienso que para contestar la pregunta de Kevin, si estamos preparados como iglesia para la persecución que viene. Sí, bien, sí, eso Ya hay síntomas, sí, sí, eso es un exacto. hecho que hay síntomas de Exacto. persecución y se van a manifestar más. Pero más que estar preparados, yo pienso que deberíamos de tener un acto de conciencia como cristianos. Tenemos que estar conscientes de lo que viene, de lo que, lo que está preparado. O sea, la armadura del enemigo está preparando su armamento. Y también nosotros no tenemos que esperar que el enemigo cobre ventaja. Nosotros tenemos que tomar la armadura de Dios y tener conciencia de que nosotros contamos con los recursos de Dios para hacerle frente a todas esas cosas que podrían venir. Humanamente, imagínate, yo no me imaginaría estar encarcelado por estar predicando la palabra de Dios, o estar aquí que venga la ley aquí y digan, bueno, ustedes van 3 presos porque están tocando temas que son muy delicados para la Exacto. sociedad y todo eso, ¿verdad? Exacto. Pero estaremos preparados, pero más que todo tener ese acto de conciencia. ¿Qué pasaría si Pablo no hubiera tenido ese acto de conciencia? Pablo es el mejor ejemplo que tenemos de lo que pasó Pablo. Estuvo encarcelado, lo picó una serpiente, esto, el otro. ¿Y qué es lo que hizo Pablo? Mantuvo su posición. ¿Y qué es lo que tenemos? ¿Cuál es el acto de conciencia que tenemos que tener nosotros? Podría el cuerpo ser afectado por las cosas que pasen, pero el espíritu de nosotros no debe estar encarcelado. Pablo decía eso. Físicamente estoy encarcelado, pero mi espíritu no está encarcelado. Y eso le valió a Pablo para que el Señor hiciera grandes cosas con él. Y hasta entregar su vida por la obra del Señor. Así es. Entonces, lo que pase, lo que venga, yo pienso en lo personal, más que estar preparado, es tener un acto de conciencia de que todas esas cosas las vamos a vivir, ¿verdad? Ok, Y vienen, porque vienen. ok. Excelente, excelente. ¿Alguien más quiere agregar algo, no? No, de que vienen porque vienen, aunque no nos toque vivirlas a nosotros, tal vez vienen. Sí, porque la palabra se cumple, la palabra lo ha anunciado. O sea, esa persecución por predicar la palabra muchas veces se puede visualizar como en tiempo pasado, aquello que vivieron aquellos, y no. O sea, sabemos que hay países donde los regímenes, qué sé yo, religiosos, por hablar de los musulmanes, en donde son radicales con el tema de predicar, anunciar otra palabra que no sea la de ellos. O sea, es un tema complicado. Ahora, lo único es que ya se está globalizando, ¿verdad? Ya no es un tema meramente religioso, sino es como una oposición política. Exacto. Disfrazado en un montón de movimientos que no se sujetan a la obediencia de absolutamente nada. Entonces ya no es un tema más que todo religioso, sino más bien un tema social, político. Ahí es donde va a estar más complicada la cosa. O sea, el enemigo prepara un montón de trincheras, se atrinchera y un montón de puntos de ataque. Y como dijo el hermano, es que el enemigo se está preparando, nos estaremos preparando nosotros. Exacto. Eso es súper importante. Y bueno, ya como para ir finalizando, quería obviamente que ustedes, no sé, le dieron tal vez un último mensaje a la gente, a los varones de esta iglesia que tal vez están apartados y están escuchando esto, varones y mujeres, niños, jóvenes que están escuchando esto y que están apartados, que tal vez fueron los damnificados de la pandemia, ¿verdad? Que por cuestiones de costumbre, como decía tal vez don William, no pudieron seguir congregándose, no en esta iglesia, en cualquiera. Sí, cualquiera, Es que no importa. cualquiera, evidentemente. No sé, algún mensaje que ustedes quieran mandarle a todos ellos y obviamente a la iglesia también. Bueno, yo quisiera no perder el hilo. Y la palabra de Dios dice que Él nos lleva a grandes cosas. Evidentemente, Él nos lleva de gloria en gloria, de victoria en victoria. Y nuestras victorias no son solamente lo que obtenemos personalmente, sino lo que obtenemos para el reino. Claro. Como instrumentos suyos que somos, a esos instrumentos que de repente pues
perdieron el ritmo, que sigan caminando, que sigan instrumentos. El Señor no retira a nadie, el Señor no le quita a nadie sus credenciales. Lo que el Señor tiene preparado para cada uno es de cada uno, que tome sus armas, se levante y siga caminando. Y que no dejemos de lado el evangelismo. El evangelismo tiene un montón de aristas. El evangelismo, como decía el hermano Giovanni, es un tema de familia, es un tema de matrimonios, es un tema de gente apartada, es un tema de gente que no conoce del Señor, y uno va alcanzando al Señor por medio, primero que nada, por medio del testimonio, ¿verdad? Que cuidamos mucho el testimonio, que nos levantemos, que sigamos caminando independientemente de las voces que el enemigo quiera levantar. La palabra de Dios dice que ninguna arma forjada prosperará contra los hijos de Jehová. Dice más bien, toda lengua mentirosa será callada. Entonces, que nos levantemos y que no nos preocupemos, porque el que calla esas voces es el Señor el que pelea esa batalla. Nosotros que sigamos caminando y que sigamos orando, porque hay muchas formas de evangelismo, no solamente el masivo, no solamente el del tratado, no solamente el de la esquina. Nosotros en la gran misericordia el Señor nos permite trabajar. Por ejemplo, mañana, bueno, hoy que es viernes, ¿verdad? Mañana sábado, vamos todos los sábados por la mañana. Anúncialo por el que se quiera unir también. Todos los sábados por la mañana estamos a partir de las 7 frente a la bomba del centro aquí en Guapiles, y le servimos a la gente que está en la calle, a aquella gente que ha sido rechazada por lo que domina en ellos, y tenemos una palabra contraria a ellos. Llevamos una palabra de libertad. Le llevamos alimentos, le llevamos vestidos, le llevamos calzado en la medida que podemos, con el aporte de muchas personas. Le obedecimos al Señor, porque de hace días está esa voz, y era algo como en común dentro de nuestra red, y como red estamos trabajando. Y se nos aproxima mucha gente a ayudarnos también, a colaborarnos con dinero, con comida, con muchas cosas. Pero es una bendición saber que hay otras entidades que también están haciendo, pero es una forma de evangelismo. Muchas personas se nos arriman después de eso, en algunos casos para hacernos donaciones de dinero, no muchas cantidades, pero pero lo que pero sea uno ve suma, la mano suma. lo que sea suma, y ver también los corazones conmovidos con el tema de que lo que están haciendo, oiga, eso que ustedes están haciendo, y no lo hacemos para que la gente nos vea, es porque es el amor de Dios que se está moviendo ahí. Entonces, Sábados de 7 a 8 y 15, 8 y media estamos ahí. Le llevamos un desayuno, les llevamos una palabra, les predicamos, los abrazamos, conversamos con ellos. Ellos se sienten integrados, parte reciben del amor de Dios. Ahora, una cosa importante, eso no es un ministerio que se llama Águilas. Pero las águilas son ellos, porque la palabra de Dios dice que serán como las águilas, dice, que se levantarán, dice. Y en la misericordia el Señor nos ha permitido ver que de ellos, santo, que muchos de ellos se han levantado, y veremos más que se levantarán. Muchos de ellos han venido aquí a la congregación, yo he tenido la oportunidad de traerlos, y otros se congregan en otros lados, en otras partes, y están buscando cómo caminar y creerle al Señor. Entonces, a eso vino el Señor. Hay muchas formas de evangelizar. Sí, que cada quien lo haga como pueda, pero que no dejen de hacerlo. Pero que no dejen de hacerlo, sí, es una gran bendición. Amén. Hermano. Sí, en realidad yo, ¿qué mensaje daría? Bueno, venía ahorita a mi memoria, a mi corazón, el tiempo que yo estuve apartado. Yo puedo entender a la gente que está apartada, que aún estando ahí, alejados de Dios, porque uno es el que se aleja de Dios, Dios de uno no se aleja. Exacto. Que siempre está ahí cuidándolo y guardándolo, pero uno sí se aleja de él, porque ya deja de hacer lo que antes hacía, que es alimentarse con la palabra, orar, y que son las cosas que lo sostienen a uno, ¿verdad? Pero la mano y el brazo del Señor están extendidos para nosotros siempre, siempre. Y decirles a aquellos que les llegue ese mensaje, que están alejados del Señor o de la iglesia, que la decisión está en mí, la decisión está en usted. Para el que me esté escuchando, la decisión está en usted, no está ni en Dios, porque Dios dice en la palabra que Él nos dio libre albedrío, y Él nos dio la libre decisión a nosotros. A mí el Señor empezó de algunas formas a tratar conmigo mientras estaba apartado, pero yo no tomaba la decisión, y me dio lo que yo le había pedido. Yo a Dios le pedí un negocio, aún estando alejado de Él, y Él me lo dio, y aún seguía, no buscaba cómo acercarme a Dios. Pero un día tantos, mi esposa me dijo, vamos hoy al culto.
está bien. Fui. Y ese día estando en la iglesia, el Señor habló a mi corazón. Me envió a alguien a decirme algo, a darme una palabra. Y me quedé ahí debatiendo eso que en el interior de uno. Y no, ¿qué me está pasando? O sea, es mi decisión. Decidí pasar al altar, a reconciliarme con Dios y decirle, Señor, aquí estoy de vuelta, aquí estoy de nuevo. Y Él me estaba esperando. Entonces, yo tuve que tomar una decisión. Y es como todos los días que nosotros tenemos que tomar decisiones. Usted tomó una decisión para elaborar este proyecto, de hacer este programa, estas grabaciones y todo esto. Pero fue una decisión suya. Y así sucesivamente. Entonces es una decisión mía de volverme al Señor, que Él está presto, Él está con los brazos abiertos para recibirnos, levantarnos y restaurarnos, y no pensar en el qué dirán, en el qué vergüenza, eso no, porque a mí me lo han dicho, es que yo si voy ahí, después me van a ver con malos ojos, el otro, aquel, el marihuano, o el que estuvo en esto, que estuvo en otro. No, nunca hay que pensar en eso, porque el que viene con esos dardos de mentira es el enemigo. Exacto. El amor de Dios siempre está para recibirle, para restaurarle, para sanarle y levantarle, y va a poner las personas en el camino para que nos ayuden a caminar y a levantarnos. Así es que ese es el mensaje, que tome la decisión de levantarse y volverse al Señor de nuevo, porque estamos en los últimos días. Todo esto que está pasando y lo que se ha hablado, que viene persecución, que toda esta guerra que está pasando ahorita en Rusia y Ucrania, eso es una pincelada. Viene más, va a haber más guerra, más cosas terribles. Entonces es tiempo de que nos volvamos a Dios y nos abracemos a Él. Así es. Porque cuando la dificultad venga, vamos a estar guardados por Él. Porque Él dice, a mis hijos yo los guardaré. A mis hijos yo los guardaré. O sea, ¿qué hay que hacer de Él para que nos guarde? Sus hijos. Y alejados de Él, no creo que seamos hijos. Exacto. Entonces la decisión en su corazón de volverse al Señor. Ya, para rematar lo que dice Giovanni, el enemigo le mete el tema de que van a ser juzgados y que van a ser observados y que van a ser criticados. No. El que juzga se llama Jesucristo y todavía no ha venido. Sí. Todavía no. Sí. Ese punto de la agenda no ha llegado todavía. De hecho, y los que se atribuyen el juzgar aquí en la tierra están súper equivocados. Por supuesto. Sí. No estamos exentos de aquí en la iglesia que hayan súper dotados espiritualmente juzgando. Y en todos lados los hay. Exacto. O sea, a esos son los que no hay que poner cuidado. Hay que tirar la pollita ahí porque, disculpa, que para agregar algo más ahí, la palabra del Señor nos dice que la cizaña va a tener que crecer con el trigo. Así es. Entonces aquí en Aposento Alto, Guapiles, el trigo está creciendo con la cizaña, o sea, hay cizaña, y en cualquier otra iglesia del mundo hay cizaña, porque el Señor lo dijo. La cizaña va a crecer y es necesario que esté ahí para que el trigo se fortalezca. Exacto. Así es que yo lo he visto y el Señor me ha hablado a mi corazón, se ha hablado, o sea, la cizaña es necesario que crezca con el trigo. Déjela ahí. El asunto en un de momento Dios, llegará el hombre que corta y va a separar. Ahí, cuando Él venga es donde va a separar. Entonces ahí va a ser el yo. A Él es el que le toca. Exacto. A nosotros lo que nos corresponde es orar por esas personas. Así es. Hermano Miguel, un último mensaje a todos los que nos escuchan, apartados, los que están en la iglesia, hijos, madres, nietos, padres. Un mensaje que usted quiera darles. Bueno, yo quiero decirles a todos y a todas que Dios nos ama incondicionalmente, independientemente que estemos un poquito alejados, estemos apartados o estemos resentidos con Él. Dios siempre va a buscar la forma de amarnos, siempre va a buscar la forma de que nos acerquemos a Él. Y la mejor forma de acercarnos a Él es restableciendo el culto a Él, rindiéndonos a Él como seres humanos necesitados de alguien, de un ser superior que se llama Dios, que está incondicionalmente ahí esperando el momento para que nosotros podamos ser fortalecidos, ser bendecidos. Y Él no nos va a ver de acuerdo a la posición que le hayamos fallado. Nos va a ver como creación, obra de sus manos.
como seres que Él, especiales, que Él creó para la alabanza de su gloria, como dice el Salmo, ¿verdad? Entonces tenemos que vernos en esa posición. Entonces yo quiero invitarles a todo varón, a toda esposa, a todo hijo o iglesia, ¿verdad? Que volvamos a restablecer el culto al Señor. ¿Por qué? Porque si no, siempre va a seguir el enemigo haciendo fiesta. Y quiero irme a 2 de Crónicas, capítulo 29, versículo 9. Y dice aquí: y he aquí, nuestros padres han caído de espada, y vuestros hijos y vuestras hijas y vuestras mujeres fueron llevados cautivos por esto. O sea, si usted puede leer este capítulo de 2 de Crónicas 29, ahí es la historia de Ezequías, lo que Ezequías determinó hacer para restablecer el culto a Dios. Él miró todo el panorama, lo que estaba pasando con las familias, con la iglesia, con todo, pero él tomó una posición. ¿Cuál fue la posición que tomó Ezequías? Ser determinado, hacer algo. Lo que pasa es que estamos en una posición de no hacer nada, tal vez, pero el día que nosotros miremos y nos pongamos en esa posición de ser determinado a hacer algo, entonces va a cambiar la historia. No vamos a darle ventaja al enemigo. Siempre va a haber oposición, siempre va a andar como león rugiente, todo haciendo, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que estar predeterminados a rendirle culto a nuestro Creador. Entonces, para terminar, quiero decirle que Dios los bendiga. Si estás pasando alguna necesidad, alguna situación difícil en tu vida, pues recuerda que Dios siempre va a estar ahí con los brazos abiertos, con el corazón dispuesto a escucharte y decirte que te ama y necesita que vuelvas a su redil. Amén, 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 amén. Ya, un gusto tenerlos a los tres. Muchas gracias, don Miguel Argueta, muchas gracias, don Giovanni Calderón, muchas gracias, don William Quiroz, por estar con nosotros en este podcast, AP Podcast. Escúchenos en Spotify y en YouTube. No se olviden de eso, estamos en esas dos plataformas por ahorita. Ya luego vamos a ver si nos extendemos mucho más. Espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima. Dios les bendiga. Amén. Muchas gracias.